Vale. Pues aquí hoy tenemos a Mónica Orduña, que va a dar la conferencia de la España borbónica contemporánea, los últimos Borbones, la dictadura y la democracia. Ella es doctora en Historia Contemporánea por la Universidad de Valladolid, licenciada en Filosofía y Letras, especializada de Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid, y realizó el máster en Derecho Constitucional y Ciencia Política del Centro de Estudios y Constitucionales en 1996 y obtuvo el certificado de aptitud pedagógica para la Universidad de Valladolid en 1994. Ha sido docente en la Universidad de San Pablo CEU, UNED, Universidad de Antonio Nebrija y actualmente en la UNIR. También ha sido directora de gabinete en, en un gobierno autonómico y tiene varias líneas de investigación, pero podríamos resaltar relaciones transatlánticas en la contemporaneidad realizada por la UNID. Ahora le doy paso a Mónica con su exposición. Muy bien, pues muchas gracias, Antonio. Bueno, lo primero es un doble agradecimiento, ¿no? Gracias por la presentación tan cariñosa y sobre todo gracias también por haber contado conmigo para esta iniciativa tan interesante. La verdad es que, bueno, he sido profesora, tengo que decirlo, he sido profesora de Antonio, creo que también voy a serlo en este curso 2024-2025, lo cual, bueno, pues siempre es muy agradable, ¿no? Porque Antonio es un gran alumno que está siempre muy interesado, asiste a todas las sesiones que puede, o yo creo que a todas prácticamente, y hace una cosa que a mí me gusta mucho, ¿no? Es que lo que siempre les digo a mis alumnos cuando empieza el curso, por favor, interrumpidme cuando no entendáis, participad, si yo os pregunto tenéis que contestar. Bueno, y Antonio es de los que contesta, ¿no? Yo sé que él es más de otras etapas cronológicas de la historia, le tiran más otros ámbitos, la arqueología, por ejemplo, que sé que ya ha estado 2 cursos, 2 veranos, ha estado en el campo experimental de arqueología, pero bueno, pues yo le agradezco que haya pensado en mí para que participe en esta iniciativa tan interesante, ¿no? Eh, bueno, yo cuando me lo comentó también estuve mirando la página web, con lo cual, bueno, pues creo que hacéis un trabajo muy curioso que merece la pena ver. Se me ha olvidado que tengo que compartir un PowerPoint y entonces lo tengo aquí y voy a compartir. eh, yo creo que se ve, ¿no, Antonio? Sí, sí se ve. Vale, perfecto. Pues vamos a hacer una cosa. Yo minimizo la imagen y, bueno, si hay cualquier pregunta o cualquier duda, lo hacemos con el micrófono, Antonio, ¿te parece? Y así, bueno, pues Sí, sí. lo solucionamos, ¿no? Bueno, España borbónica contemporánea, últimos Borbones, dictadura y democracia. La verdad es que el título me lo ha dado Antonio. Esto no lo he seleccionado yo. Y bueno, ¿qué tengo que decir? Que esto, en estos días que corren, primero gracias a todos los que estáis en la reunión, en la conferencia, que no puedo veros, pero gracias porque, bueno, pues es una hora un poco la hora de la siesta, ¿no? En el caso español. Entonces, en los días que corren, no penséis que yo voy a hablar de los audios que están reproduciendo medios de comunicación, que están reproduciendo programas del corazón entre el rey Juan Carlos y algunas supuestas amantes como Bárbara Rey, ¿no? Esto a la gente más joven pues le queda un poco más, digamos, más lejos, ¿no? Más lejano. Pero la gente de mi generación, bueno, pues son cosas que sí que nos suenan más. Y bueno, tengo que decir que esta conferencia no va a ir de estos cotilleos. Sí mencionaremos algunas cosas, pero sobre todo tengo que deciros que lo más importante, ¿no? Que penséis que eh, voy a destacar especialmente el papel que jugó Juan Carlos I en la transición y cómo ese papel, bueno, pues ha quedado empañado por algunas de sus acciones y de sus actitudes, digamos, un tanto frívolas, ¿no? Bien, últimos Borbones, dictadura y democracia. Yo he entendido esta franja, sobre todo, bueno, pues siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Siglo XX con Alfonso XIII, que abarca esos últimos años, él empieza como rey en 1902, abarca esos últimos años de la Restauración. En su etapa de reinado vamos a hablar de una dictadura, la dictadura de Primo de Rivera. Después nos vamos a encontrar con el paréntesis de la Segunda República, tras la salida de España de Alfonso XIII, para posteriormente la Guerra Civil. Voy a hablar de Don Juan,
no está aquí en la fotografía, don Juan, el padre del rey Juan Carlos y abuelo de Felipe VI. Y transición, hablaremos de Juan Carlos y de Felipe, ¿no? Pero claro, sí consideraba oportuno, bueno, pues hacer unas breves alusiones a ese siglo XIX. ¿Por qué? Porque son los antecedentes de lo que nosotros nos vamos a encontrar en el siglo XX. Y en esta diapositiva tenemos tres imágenes. En la parte de arriba está Fernando VII, la mujer es la reina Isabel II, la reina española por excelencia del siglo XIX, y aquí está su hijo Alfonso XII. Bueno, Fernando VII, llamado el deseado por algunos sectores de la población española, pues realmente tras esa cesión de los derechos del trono a Napoleón, en este caso concreto a José Bonaparte, en Bayona, y en pleno conflicto de la Guerra de la Independencia, bueno, pues se convertirá en el deseado. ¿Por qué? Porque la población española está deseando que haya un rey español, que vuelva un rey, ¿no? Fernando VII va a atravesar distintas etapas de su reinado. Voy a resumir, obviamente, desde el absolutismo más absoluto al trienio liberal entre 1820 y 23, que es la etapa en la que bueno, pues va a entrar en vigor la Constitución de 1812 y va a volver otra vez el absolutismo. Pero ¿qué sucede? Que Fernando VII no había tenido hijos varones. En esos momentos, en España, lo que nosotros nos encontramos es que hay una ley sálica y según esa ley sálica, pues solamente podía en esos momentos reinar el hijo varón, ¿no? Para ello, o el heredero varón. Para que no sea su hermano el rey de España, que es en esos momentos el infante Carlos María Isidro, lo que va a hacer el rey Fernando VII es anular esa ley sálica mediante la pragmática sanción, que es bueno, pues esa imagen que tenemos aquí. Esto es esta ley que establecía la sucesión regular en la corona de España. ¿Qué va a provocar esto? Pues va a provocar que a la muerte de Fernando VII, Isabel II no va a ser proclamada reina porque va a tener dos regencias, primero con su madre María Cristina de Borbón y después con el general Espartero, pero esa decisión de que Isabel sea la sucesora al trono, pues va a provocar el inicio de las guerras carlistas en España, con el objetivo de que el hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro, sea el rey y no la reina Isabel. Bueno, la primera guerra es la que dura más tiempo, dura 7 años, de 1833 a 1840, una etapa en la que nos encontramos con las regencias y vamos a llegar así a que Isabel II va a ser finalmente coronada reina. Es coronada muy joven, con 13 años, y también es casada muy pronto, ¿no? Casada con un primo suyo que se llamaba Francisco de Asís. ¿Y qué sucede con esa figura de la monarquía? Porque yo creo que toda esta idea, o sea, creo que la idea que subyace en todo lo que voy a decir es cómo la monarquía en España pues es una institución que no solamente hoy en día, o sea, hoy en día está muy cuestionada la posición de la monarquía española en España dentro del sistema político, sino que también en el siglo XIX sucede esto, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, pues porque este titular, Isabel II, de la admiración popular a su salida de España. Isabel II inicialmente, bueno, pues es un personaje que es muy popular entre la población española. La reina sale mucho por Madrid, despierta un entusiasmo inaudito entre la población. Por ejemplo, ella va a las representaciones teatrales, allí es rodeada por muchísima gente que la saluda frenéticamente. Cuando ella va a los toros, por eso he puesto aquí este cartel para la segunda media corrida de toros, bueno, cuando ella va a los toros, realmente la gente la aclama, cuelgan carteles de Viva la Reina y bueno, pues las corridas de toros acaban con unas grandes manifestaciones de alegría hacia la reina Isabel II, ¿no? Bueno, esto es la admiración que tiene el pueblo llano por ella. Sin embargo, la burguesía, los distintos representantes de las clases políticas y, por supuesto, la aristocracia, pues cada vez empiezan a separarse más de su postura, de su admiración hacia la reina, ¿no? La verdad es que Isabel II se plantea en algunos momentos porque ese matrimonio con su primo, bueno, pues es un matrimonio fracasado realmente desde el principio, porque hay
claros indicios de la homosexualidad de Francisco de Asís, bueno, pues Isabel II, la verdad es que tenía derecho a ser apoyada en esas intenciones de divorcio que tuvo en algún momento, eh, pero bueno, a esta situación tan curiosa que se da en su vida personal, pues hay que unirle que hay una serie de actividades económicas más o menos de carácter fraudulento que va a llevar a cabo, va a poner en marcha su madre, que ha sido regente, María Cristina de Borbón, y su entonces marido, Fernando Muñoz, ¿no? No solo hablamos de concesiones de ferrocarril, también hay explotaciones de minas de mercurio, hay traslados de barcos de esclavos, hay actividades de préstamos privados. Bueno, pues tanto la reina María, la regente, antigua regente María Cristina, como su marido, pues compiten en condiciones de privilegio con diferentes actores económicos. Y esto va a ser muy importante para una deslegitimación simbólica de la monarquía isabelina, ¿no? Eh, Esto es un poco la historia que se ha repetido en el siglo XX, ¿no? Ese desprestigio de la monarquía ha llegado cuando, bueno, pues cuando se ha juzgado a un yerno del rey por haber utilizado sus privilegios a la hora de conseguir cierto número de contratos. Se ha juzgado también, ha tenido que pasar por los juzgados una hija del rey. Bueno, pues hay una serie de situaciones en ese sentido que provocan la deslegitimación de la monarquía, en este caso de Isabel II, y se une además, bueno, que cada vez hay más fuerzas políticas que piden su salida de España. E Isabel II se marchará de España. Será sustituida, primero se elegirá un rey, un nuevo rey, que es Amadeo I de Saboya, que viene de Italia, y después nos encontramos con que se va a proclamar la Primera República, una Primera República que tras 4 presidentes, bueno, pues se verá que es un fracaso. Y llegamos a la restauración de la monarquía. La restauración de la monarquía que viene de la mano de un personaje que se llama Antonio Cánovas del Castillo y que consigue que vuelva el rey Alfonso XII. Es el principal artífice de esa constitución del año 1876. ¿Y eh, cuál es la esencia de esa constitución? La monarquía. La monarquía es la figura clave de todo el funcionamiento y de todo el sistema político. Y en torno a la figura del monarca funcionará el sistema. Seguramente nos suena haber oído hablar del Partido Liberal y el Partido Conservador, Sagasta y Cánovas, ¿no? Bueno, y este cuadro lo que representa es la coronación de Alfonso XII a su vuelta del exilio, ¿no? Bien, ¿y qué nos pasa ya? Vamos a centrarnos en el siglo XX, ¿no? Pues vamos a hablar de Alfonso XIII. El 17 de mayo de 1902, Alfonso XIII tiene 17 años y va a iniciar su reinado, ¿no? Y ya él, desde el primer momento, bueno, pues va a poner de manifiesto dos rasgos que van a mantenerse de manera casi permanente a lo largo de su reinado. Por un lado, el que le gusta mucho su gusto personal por la política activa y con una tendencia a tomar en serio las funciones y las iniciativas que le correspondían dentro del marco constitucional. Pensemos que es esa constitución de 1876, ¿no? Y en segundo lugar, jefe supremo del ejército, pone aquí en la diapositiva. ¿Por qué? Porque hay una tendencia a afirmar la persona del rey como jefe supremo del ejército. Entonces, Alfonso XIII asume esos dos aspectos, esa participación en política activa y la jefatura suprema del ejército, y ya no es una pieza pasiva del sistema político constitucional, sino que es una pieza muy activa, ¿no? Salvador de Madariaga hablaba de Alfonso XIII diciendo que por sus condiciones personales, bueno, pues era un político de primer orden. No era un hombre de Estado. ¿Por qué? Porque le faltaba siempre un sistema de ideas que estuviese muy bien trabado, ¿no? En ese sistema pues se integran la filosofía política y es de donde las acciones dependen, ¿no? Alfonso XIII va a recibir una educación muy militar, disciplinada, enriquecida por una insistencia en el estudio de idiomas. Él hablaba varios idiomas con total fluidez. Estaba muy interesado por las ciencias, por el derecho constitucional y bueno, quizás su gran vocación era el ejército, ¿no?
cuando Alfonso XIII llega al reinado, llega a ser rey, bueno, pues hay una promoción de políticos que son nuevos, están relevando a ese personaje de Cánovas, de Sagasta, que son los grandes artífices de la restauración, y hay, bueno, pues personajes nuevos de la política española en esos momentos, como como Maura, perdón, como Eduardo Dato, como Pablo Iglesias, el líder, el fundador del Partido Socialista, como Cambó, ¿no? El líder de el movimiento regionalista en Cataluña. Bueno, pues en esos momentos en España se aspiraba, teniendo en cuenta ese sistema de la restauración, se aspiraba a hacer un sistema político bipartidista, pero se empieza a ver que eso ya no es posible porque hay cada vez más fuerzas, ¿no? Yo he pensado hablar algunas de las cosas, de los elementos más significativos que suceden durante el reinado de Alfonso XIII y que además van a dar lugar a que durante ese reinado se inicie una dictadura, que es la dictadura de Miguel Primo de Rivera en 1923. Bueno, Marruecos tiene una importancia fundamental en España durante todo el siglo XX y yo creo que también hoy en día, ¿no? Desde un distinto punto de vista, porque bueno, pues todos somos conscientes de lo que sucede, por ejemplo, con ese paso de cómo están Ceuta y Melilla, ¿no? Cómo hay esos problemas. La semana pasada se hablaba de ese paso de miles de personas, ¿no? Cómo se estaban preparando para que la valla no fuese asaltada por la noche. Bueno, pues Marruecos en el siglo XX también es un objetivo, una de las grandes preocupaciones de España, ¿no? Y en este caso, durante el reinado de de Alfonso XIII, hay que hablar de dos sucesos que son determinantes. Uno es la Semana Trágica, que tiene lugar en 1909, y el otro es el desastre anual en 1921. Bueno, ¿qué pasa en la Semana Trágica? He puesto aquí de los sucesos del Barranco del Lobo a la protesta anticlerical y antimilitar. Bien, el Barranco del Lobo es una zona en la cual se estaba trabajando por parte de trabajadores españoles en la construcción del ferrocarril del Rif, ¿no? El Rif, ese monte que está en toda esa zona norte de Marruecos. Bueno, pues los rifeños, los locales, atacan esas obras y matan a 4 trabajadores de esa vía ferroviaria. En ese contexto, bueno, pues hay una respuesta por parte del ejército español que ya está desplegado, ya tiene tomadas una serie de posiciones, ¿no? ¿Qué sucede? Que no hay suficientes soldados, entonces el gobierno Maura decide poner en marcha la llamada de los reservistas. Los reservistas son los reservistas, como su propio nombre indica, que han pasado a la reserva, ya no tienen edad de combatir, ¿no? Y esos reservistas, bueno, pues todos tienen familia, todos tienen hijos y todos están trabajando, ¿no? ¿Cuál es el problema con el que se van a encontrar? Bueno, pues que no quieren ir a luchar a África. Y esto lo que esconde es que no tienen el dinero suficiente para pagar la cuota que les permita eximirse de ir a combatir, cosa que otras personas de determinadas clases sociales sí podían hacer. El motín estalla en Barcelona, o la chispa de esa semana trágica estalla en Barcelona, cuando en el puerto de esa ciudad, bueno, pues están embarcando los reservistas y diferentes grupos de damas de la aristocracia catalana acuden al puerto para repartir medallas y, bueno, pues tabaco a quienes se van a ir, a quienes se van a marchar, ¿no? Entonces, esto provoca una protesta generalizada que se empieza a extender a las calles de Barcelona. ¿Qué sucede con esta protesta? ¿Por qué frente a lo que está sucediendo en África? Bueno, pues termina convirtiéndose en una protesta anticlerical y antimilitar. ¿Por qué? Porque realmente esas personas que además no hay una guía concreta, no hay un líder, no hay una organización estructurada, de ahí que esto, bueno, pues realmente en pocos días se consiga frenar esta situación. Bueno, pues lo que ocurre es que ¿qué es lo que tienen más cerca las personas que protestan? Bueno, pues en este caso los sacerdotes, las monjas, ¿por qué? Porque son las personas con la educación la imparten en esos momentos, las obras de caridad se hacen a través de la estructura eclesiástica y ese movimiento se revela como un movimiento anticlerical. De ahí que quemen, por ejemplo, la imagen que tenemos aquí en la diapositiva, una es una barricada en la calle en Barcelona y la otra es un convento incendiado, ¿no?
El número de conventos, de escuelas, del seminario que son incendiados en Barcelona en esa semana trágica es muy elevado, ¿no? Y a la vez esto es una protesta antimilitarista. ¿Por qué? Porque se oponen a que se participe en esa guerra de Marruecos. Y además, a esto hay que unirle que también, bueno, pues no se identifica fuerzas del orden público con militares, con lo cual pues al final ese ataque contra las fuerzas públicas funciona de esa manera. Esta, esta semana trágica pues finalmente queda aplastado el movimiento por la llegada de tropas, por la intervención del ejército que está de la Capitanía General de Barcelona, pero también por la llegada de tropas de otras ciudades. Y anual, 1921, bueno, pues es el gran desastre en Marruecos del ejército español. En julio de 1921 sigue habiendo enfrentamientos. Hay dos zonas en las que está instalado el ejército español y en las que se pretende seguir ampliando, tomando más zonas. Una es Yebala, que está, digamos, en la zona de Ceuta, y la otra es la zona de Anual, que está más cerca, el monte Geriburen, que está más cerca de Melilla, ¿no? Bueno, pues quien manda, el general Fernández Silvestre, quien manda esas tropas que están acantonadas en la zona de Anual, pues decide que hay que ir atacando distintas cabilas, ¿no? Pero no valora bien las fuerzas, no valora bien que no tiene, digamos, las espaldas cubiertas, porque es un ataque que se lanza sin tener en cuenta que se tarda tiempo en llegar, por ejemplo, desde esa otra zona de Yebala, del Rif, hasta donde están ellos. Y el papel de Alfonso XIII, ¿por qué? Bueno, pues porque historiográficamente algunos autores sí que han trabajado sobre si Alfonso XIII tuvo una importancia clave o no tuvo importancia en este movimiento de tropas de Anual, ¿no? Parece ser, y eso sí que existe, un telegrama que le envía Fernández Silvestre a Alfonso XIII diciéndole, bueno, pues que va a atacar la zona y que va a empezar con el ataque y que tendrán que celebrarlo, ¿no? Y hay un telegrama de respuesta de Alfonso XIII en el cual le dice, bueno, pues el día 25 estaremos celebrándolo en Palacio, ¿no? Porque el día 25, que es la festividad de Santiago. Bueno, es uno de los mayores desastres. Se estima que la cifra de muertos, de soldados muertos, oscila entre 8.000 y 10.000. Los cabileños, la verdad es que no tuvieron ninguna compasión, a pesar de las retiradas. Además, Fernández Silvestre hace como tres estrategias diferentes y al final, bueno, pues sale perdiendo, ¿no? Esto despierta, esta situación despierta una situación, impacto, genera un impacto terrible en la población española, en la opinión pública, y por eso se organiza una comisión dirigida por un general, el general Picasso. Esa diapositiva del expediente Picasso es el expediente de toda la investigación que se lleva a cabo para saber qué es lo que ha pasado, por qué han muerto todos esos hombres, porque aquí además se mezclan también algunas cuestiones, bueno, pues de problemas de intendencia y de logística, ¿no? Y esa comisión, que estaba presidida por el general, como os he dicho, bueno, pues también de ella forman parte distintos diputados de diferentes representaciones parlamentarias, ¿no? Ese expediente no vio la luz en España hasta finales de los años 70 del siglo XX, 1978 me parece, que lo publica una editorial mexicana que se llamaba Fondo de Cultura Mexicano, porque cuando más o menos se está terminando de elaborar el expediente, pues se inicia la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? Miguel Primo de Rivera es capitán general en Cataluña y es un hombre, en esos momentos tenéis que pensar además que en España los militares habían llevado a cabo desde 1917, que es cuando podemos hablar realmente del proceso de crisis, de restauración. Bueno, pues los militares en España se habían organizado en juntas de defensa, que algunos han querido ver como sindicatos, pero no son sindicatos, ¿no? Bueno, pues en esas juntas de defensa eh, reclaman algunas cuestiones de ascenso por méritos, de poder casarse sin tener que pedir permiso, que era algo que hasta hace relativamente poco tenían que hacer los militares. Y
Bueno, pues Miguel Primo de Rivera actúa un poco como intermediario entre los militares que se conocen como africanistas, que son los que han combatido en África, y los militares y que han hecho su carrera en África, y los militares que están más vinculados a las juntas de defensa. Ante lo que consideran una descomposición del sistema político, esos problemas de Marruecos, problemas económicos, pues Miguel Primo de Rivera escribe un manifiesto y el 9 de septiembre de 1923 lee ese manifiesto proclamando bueno, pues, esa dictadura en la cual bueno, lo que habla sobre todo es que hay que echar al gobierno, ¿no? Alfonso XIII va a apoyar, le va a dar su voto de confianza a Miguel Primo de Rivera y en ese momento bueno, pues se constituye la primera parte de la dictadura, que es lo que se conoce como el directorio militar. No hay ministros, son un grupo de generales de división, los que junto a Miguel Primo de Rivera dirigen el país. Es la etapa más dura. En esos momentos hay una censura férrea, se prohíben las manifestaciones, se prohíbe bueno, pues cualquier tipo de situación contra el gobierno. Por ejemplo, pues en Cataluña se frena, se impide que se hable en catalán, por ejemplo, ¿no? Y eh, realmente quien gobierna es Miguel Primo de Rivera. Y en el directorio civil, bueno, pues es una etapa, digamos, un poco más próspera. Tenéis que pensar además que en ese momento ya sí que hay ministros, o sea, salen prácticamente salen todos los militares, menos uno, que es el general Martínez Anido, que se queda como ministro de Orden Público, y el resto, bueno, pues es personaje más técnico que van a llevar a cabo, sobre todo, hay un intento por sanear la economía que conlleva, pues, por ejemplo, ampliar el impuesto de la renta sobre los trabajadores, cosa que no consiguen, ampliar, por ejemplo, los préstamos, intentar reducir la deuda pública, bueno, y es la etapa también de las grandes obras públicas, ¿no? De las grandes transformaciones. Y es la etapa en la que, por ejemplo, se establecen las grandes empresas, por ejemplo, Telefónica, ¿no? Había una serie que no de mujeres telefonistas, que no me acuerdo cómo se titula, una serie española, y en esa serie se veía cómo llegaba el primer teléfono, no cómo dejaban de utilizar las centralitas. Bueno, eso es la historia de Telefónica, de ITT, ITT viene de Estados Unidos, esa es la historia de cómo se forma Telefónica. Y de hecho, en una de esas series se ve, bueno, pues cómo hablan con Estados Unidos, en uno de los episodios se ve cómo hablan con Estados Unidos, y van Miguel Primo de Rivera y Alfonso XIII a establecer esa primera conexión telefónica, ¿no? Bueno, ¿llega a solucionar los problemas en España esa dictadura de Primo de Rivera? Pues con ese apoyo del rey. Pues en principio no. O sea, sí es verdad que desde un punto de vista económico eh, se solucionan muchos aspectos, se sale adelante en muchos sentidos. Es verdad también que se soluciona el tema de Marruecos, pero realmente no podemos hablar, si no hay libertad, si estamos en una dictadura, que se solucionen los problemas, porque los problemas de España venían sobre todo por la descomposición del sistema político, y la solución a esa descomposición del sistema político no es una dictadura, ¿no? Bueno, el desembarco de Alucemas, que tiene lugar en 1925, va a terminar con el problema de Marruecos, ese problema sobre todo de enfrentamiento, ¿no? Y por cierto, ese desembarco de Alucemas es el antecedente de uno de los grandes desembarcos que hay en el siglo XX, que es el desembarco de Normandía, ¿no? En algunas fotografías se ve perfectamente cómo esa llegada de los barcos, bueno, pues se va a repetir después el concepto en la desembarco de Normandía. Y también durante el reinado de Alfonso XIII, bueno, pues yo quería hacer este guiño a el humanitarismo que se practica durante la Primera Guerra Mundial. Aquí tenemos dos fotografías. En la Primera Guerra Mundial España se declara neutral, pero es verdad que Alfonso XIII está vinculado a las familias reinantes de muchos de los contendientes, ¿no? Vinculado por familia a los ingleses, a los alemanes, a los austriacos, o sea, realmente
tiene muchas vinculaciones, a los rusos, tiene muchas vinculaciones familiares. Entonces, lo que decide montar es en el Palacio Real de Madrid, es esta oficina. Por eso aquí están las dos imágenes, el interior de la oficina. Bueno, estos son todos los que integraban esta oficina, que lo que hacen es recoger, esto estaba directamente impulsado por Alfonso XIII, recoger cartas que envían prisioneros de distintos campos o gente que no encuentra a sus familias para intentar que se reúnan, ¿no? Conseguir que vuelvan a reunirse las familias, ¿no? Y la verdad es que llevaron a cabo una labor muy intensa en ese sentido. Bueno, 1931, abril de 1931, Alfonso XIII sale de España tras celebrarse las elecciones municipales el 12 de abril de 1931, en las cuales, bueno, pues en la mayoría de las ciudades españolas triunfan las candidaturas republicanas, ¿no? Y bueno, pues Alfonso XIII decide salir de España. Nos encontramos con esa etapa de 1931 a 1936, en la cual, bueno, pues se habla de la Segunda República, ¿no? Y en julio de 1936, bueno, pues tras una serie de situaciones durante la Segunda República, que no voy a entrar en ellas ahora, pues, ¿qué es lo que sucede? Que unos militares, al mando del general, bajo la inspiración del general Franco, el general Mola y el general Sanjurjo, pues dan un golpe de Estado. Un golpe de Estado que fracasa, se subleva a parte de la población, pero no consiguen que esa sublevación triunfe. ¿En qué degenera esto? Bueno, pues en el inicio de una guerra que va a durar 3 años. Cuando Alfonso XIII se ha ido de España, Alfonso XIII tiene hijos, ¿no? Y es verdad que don Juan de Borbón no es el hijo primogénito, pero sí que es el hijo que no tiene problemas de salud y que no muere, porque de los hijos de Alfonso XIII mayores de don Juan, bueno, pues uno muere en un accidente de coche, era hemofílico, el otro es sordo, don Jaime de Borbón es sordo y está incapacitado para asumir esa sucesión, está fuera de la línea de sucesión al trono, ¿no? Bueno, y don Juan, cuando se inicia la guerra, pues se pone a disposición de Franco para combatir con las tropas con esa pretensión de poner fin al régimen republicano y restaurar la monarquía. Es verdad que Franco era promonárquico y que había mantenido una relación muy buena con Alfonso XIII. De hecho, Alfonso XIII es el padrino de bodas de Franco, ¿no? Y hay dos intentos, se conocen dos intentos de incorporarse a la zona sublevada de don Juan de Borbón para combatir, ¿no? El primero, y es esta fotografía en la que él está vestido, es a través de la frontera de Francia, por la zona del Baztán, y se quiere unir con el falso nombre de Juan López. Él va disfrazado, como vemos en la fotografía, de falangista, tiene un mono azul y una boina roja, y lo que quiere unirse es a la columna Somosierra, esa columna que sale de Navarra para ir hacia Somosierra, porque el objetivo principal es llegar a Madrid, ¿no? Bueno, no lo consigue y el siguiente intento es una carta que le escribe a Franco en enero de 1937 y bueno, él hace valer la experiencia que tiene porque él ha estudiado en la Escuela Naval Británica y le dice que quiere enrolarse de marinero en el crucero Baleares. Este es el crucero Baleares, este de la derecha. Franco lo rechaza con la excusa de que no quiere poner en peligro el alto destino que le aguarda como sucesor de la corona, ¿no? Y la verdad es que paradójicamente esa decisión le va a salvar la vida a don Juan. ¿Por qué? Porque el Baleares, y esto es un momento de lo que le ha sucedido, el Baleares es torpedeado y se hunde un año después y va a morir casi toda la tripulación, ¿no? Bueno, finaliza la guerra civil y desde luego don Juan ya es muy pronto consciente de que las intenciones de Franco están muy lejos de restaurar lo que es la monarquía histórica, ¿no? A finales de 1942, el conde de Barcelona va a manifestar por primera vez de manera pública su aspiración al trono de España, ¿no? Él quiere ser el rey de España. Lo hace sabiendo que las posibilidades de éxito de su causa pues pasan sobre todo por una victoria de las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de 1942, ¿no? De hecho, don Juan se traslada a esa Inglaterra de Churchill y además está dispuesto, bueno, pues incluso a apoyar un ataque contra las Islas Canarias, ¿no? De Inglaterra se va a trasladar a Suiza, concretamente a Lausana, y allí va a vivir con su madre, la reina Victoria Eugenia, ¿no? Y es aquí cuando va a hacer ese manifiesto de Lausana, por eso se conoce como el manifiesto de Lausana Suiza, ¿no?
También don Juan quiere en esos momentos irse por primera vez a Portugal, luego sí lo conseguirá, pero en ese primer momento no, porque las maniobras diplomáticas de Franco, bueno, pues van a hacer imposible que llegue a Portugal, ¿no? Poco antes de que se acabe la Segunda Guerra Mundial, don Juan publica el primero de sus manifiestos en Lausana, en concreto el 19 de marzo de 1945. Ese manifiesto se entrega al embajador español en Suiza para que se lo haga llegar a Franco. Y bueno, don Juan en el mismo ya expresa una cierta vocación democrática. ¿Por qué? Pues porque está hablando de Estado de Derecho, porque quiere que la monarquía sea el instrumento de paz y de concordia para reconciliar a los españoles y quiere que Franco reconozca el fracaso de la concepción totalitaria que ha hecho del Estado, ¿no? Bueno, Franco rompe cualquier tipo de relación cordial con don Juan y va a impulsar en 1947 una ley, la ley de sucesión. Quiere que la jefatura del Estado sea vitalicia para él, ¿no? Don Juan lo que va a hacer entonces es un nuevo manifiesto que es el de Estoril en 1947 y le resta cualquier pretensión legítima al caudillo de en gobernar de manera vitalicia, ¿no? Y en verano de 1948 se van a encontrar por primera vez Franco y don Juan. ¿Y para qué? Bueno, pues para ver cómo va a ser la educación del príncipe Juan Carlos, que en esos momentos tiene 9 años de edad. Se encontraron en un barco que se llamaba el Azor, que es un barco muy famoso porque era el barco en el cual salía Franco a pescar. Y es un barco que después terminó, cuando murió Franco, bueno, pues terminó en un restaurante de la provincia de Burgos, de la carretera de Burgos. De hecho, era un barco que se podía ver desde la autovía, ¿no? Y el 8 de noviembre de 1948 el príncipe Juan Carlos llega a Madrid desde Portugal para cursar sus estudios en España y así cumplir el acuerdo al que han llegado su padre y Franco, ¿no? De hecho, esta es una imagen de la finca donde va a estudiar, la finca Las Jarillas, con bueno, pues, algunos personajes, algunos de sus compañeros, entre ellos, pues, por ejemplo, el marqués de Griñón y el marqués de Cubas, ¿no? Que eso a lo mejor nos suenan un poquito más de cuestiones del corazón. Y eh, esta también es una imagen del príncipe Juan Carlos estudiando, ¿no? Bueno, eh, el régimen no es partidario de que salgan muchas portadas como esta de ABC, pero bueno, tiene claro que mientras el príncipe esté estudiando aquí y esté un poco, digamos, bajo la tutela de Franco, pues va a orientarle hacia donde quiera ir, ¿no? La posición de don Juan como rey empieza a debilitarse y Franco pues intenta influir cada vez más en el futuro del joven príncipe. Es verdad que a pesar de todo esto, don Juan seguía manteniendo una esperanza en la restauración y de hecho le envía una carta a Franco en julio de 1951, le insta a abandonar el poder y aunque es verdad que le reconoce a Franco su deber patriótico, bueno, pues él habla del deber dinástico por encima de todo. Cuando termina los estudios de bachillerato, pues hay un nuevo encuentro. ¿Por qué? Porque tiene que formarse militarmente, ¿no? Se encuentran en diciembre de 1954 y Franco ya valora en esos momentos saltarse a don Juan en la línea sucesoria, ¿no? El conde de Barcelona quiere, bueno, pues seguir manteniendo el entendimiento con el caudillo, quiere que se sepa que sus relaciones personales con él son más o menos buenas, pero la ley de sucesión del año 1969, pues a quien designa es al príncipe Juan Carlos, ¿no? Cuando ya ha alcanzado los 30 años, ¿no? Desde ese momento se desarrollan una serie de acontecimientos y sobre todo en este sentido tiene un papel muy importante la reina Victoria Eugenia, viuda en esos momentos ya del rey Alfonso XIII, madre de don Juan y abuela de don Juan Carlos. ¿Por qué? Porque, bueno, ella viene a España porque nace Felipe VI, a quien hoy conocemos como Felipe VI, y es el momento de su bautizo, ¿no? Entonces, bueno, ella hace de intermediaria entre Franco y su hijo para que se acepte ese papel de don Juan Carlos como sucesor, ¿no?
Y don Juan Carlos es designado sucesor, pero con el título de Príncipe de España. ¿Por qué? Porque lo que se hace es omitirse de manera voluntaria el título de Príncipe de Asturias, que es el que ostentaban tradicionalmente, el que ostentan tradicionalmente los herederos a la corona ya desde Juan I de Castilla en el siglo XIV. De hecho, todos sabemos que hoy Leonor es la princesa de Asturias y mañana, me parece, ¿no? El viernes se entregan los premios Princesa de Asturias que llevan precisamente su nombre, ¿no? Bueno, cuando Juan Carlos es designado como príncipe de España, bien, pues don Juan vuelve a escribir un manifiesto a la opinión pública en el cual dice que si en su momento tenía sus reservas a esa ordenación legal que hace Franco, las leyes fundamentales a lo largo de toda la dictadura, bueno, pues cuando se aplica la ley, esa ley de sucesión le hace está cada vez más convencido de que esto ha sido un error y de que Franco nunca ha querido que la monarquía volviese a España, ¿no? Bueno, don Juan tiene un debate interno muy importante y por un lado, quiere que se restablezca la monarquía en España, pero por otro lado, sabe que tiene que renunciar a sus derechos históricos para que esto suceda así, ¿no? Bueno, en los años posteriores, lo que va a hacer, ahora hablaremos durante esos primeros años de la transición, lo que va a hacer don Juan es guardar silencio, sobre todo para no entorpecer los pasos de su hijo hacia el trono, ¿no? Y llegamos así a cuando Juan Carlos I llega al trono, ¿no? Uno de los debates que divide a los historiadores, a los constitucionalistas, es bueno, los partidarios que consideran la monarquía de don Juan Carlos como la instauración de un nuevo régimen o, al contrario, restauración de la monarquía histórica de la Casa de Borbón, que tiene ese origen en España con Felipe V y que continúa linealmente hasta Alfonso XIII, ¿no? Alfonso XIII, cuando se marcha de España, no abdica de sus derechos dinásticos. De hecho, él dice en su declaración, cuando en 1931 se va, no renuncio a ninguno de mis derechos porque más que míos son depósito acumulado por la historia de cuya custodia ha de pedirme un día cuentas rigurosas, ¿no? Bueno, pues, y de hecho Alfonso XIII, poco antes de morir, renuncia a sus derechos dinásticos en la figura de don Juan. Y don Juan es el legítimo heredero de esos derechos hasta que don Juan renuncia, y es esta fotografía que tenemos en la derecha, renuncia de manera explícita en favor de don Juan Carlos el 14 de mayo de 1977. Esto es un tanto complejo de entender. Don Juan Carlos sube al trono porque Franco le designa sucesor, pero realmente los derechos dinásticos y los derechos históricos no los recibe don Juan Carlos de su padre hasta mayo de 1977. No porque no quisiese dárselos antes, sino porque bueno, pues, hubo una serie de complicaciones y de cuestiones que fueron prolongando esa ceremonia en el tiempo, ¿no? Fue una ceremonia cargada de emoción, realmente. El conde de Barcelona transmitía los derechos históricos a su hijo y, bueno, es muy importante esta renuncia que hizo don Juan de Borbón para que se pudiese consolidar la democracia en España. Realmente el gobierno en esos momentos de Adolfo Suárez se oponía a esa reforma, a esa renuncia, porque no querían que pareciese que la monarquía de Juan Carlos venía de esa abdicación, sino teniendo en cuenta el proceso que se ha llevado de reforma interior desde la ley a la ley para conseguir la democracia, pues podía parecer que eso no era así, ¿no? Eh, pero la verdad es que sin ese acto no se hubiese podido plasmar, por ejemplo, algunos de los artículos de la Constitución española, ¿no? ¿Qué artículos? Pues la corona de España es hereditaria en los sucesores de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, legítimo heredero de la dinastía histórica. Bien, tras esta renuncia, los años posteriores van a ser, bueno, pues de mucho silencio por parte del conde de Barcelona. Se aparta de cualquier actividad política y se convierte en el más súbdito, en el más leal súbdito de su hijo, ¿no? El rey Juan Carlos. En enero de 1993 recibe la Medalla de Oro de Navarra. Él estaba quejado de un cáncer de garganta y en abril de 1993, bueno, pues es derrotado en esa última batalla contra el cáncer. Y
algunos periódicos, como el periódico La Vanguardia, pues recogen, por ejemplo, lo que decía su hijo, ¿no? Mi padre me enseñó con su gran espíritu liberal a respetar las ideas de los demás, a considerar que la verdad tiene muy diversas caras, a no olvidar, pero sin guardar rencor a nadie, y aceptar las críticas y discrepancias como algo positivo para la propia educación y para el progreso general, ¿no? Bueno, ¿qué papel tiene el rey Juan Carlos en la transición a la democracia? Bueno, pues la transición a la democracia, que es un proceso político, está protagonizado, cuenta con distintos protagonistas, ¿no? Hay protagonistas colectivos, por ejemplo, el pueblo español, por ejemplo, la Iglesia, por ejemplo, el ejército, los medios de comunicación, pero hay protagonistas individuales. Y sin duda, el gran piloto del cambio, como lo llamó Charles Powell, el historiador Charles Powell, es Juan Carlos I, ¿no? Estas 4 líneas son las 4 líneas fundamentales sobre las que se va a sentar ese personaje, ese papel que desempeña Juan Carlos I, ¿no? En primer lugar, apoyo a los aperturistas, va a apoyar a aquellos que son partidarios de abrir el régimen, de convertirlo en una monarquía, ¿no? De una democracia parlamentaria. No apoya a aquellos que forman parte de lo que se llama el búnker, que son los que quieren que se conserve todo como está, ¿no? O los rupturistas que quieren hacer una ruptura brusca con el sistema. Luego, es un firme defensor de la monarquía sentada en la legitimidad democrática. Esto se ve, no menciona directamente en su discurso de cuando asciende al trono la palabra monarquía, la palabra democracia, pero sí lo va a hacer, sí lo van a ser sus acciones y sí lo va a hacer en julio de 1976 cuando haga su primer viaje al exterior. La neutralización del ejército es otro de los pilares fundamentales. Pensad que para que se apruebe la ley para la reforma política, que es la que va a posibilitar que se celebren elecciones en España, porque es la que termina con las Cortes franquistas, bueno, pues el rey hace de intermediario con el ejército, de la misma manera que después lo hará en el mes de más adelante, en septiembre del 76, para conseguir que se vayan dando los primeros pasos para la legalización de partidos políticos, especialmente el Partido Comunista, que es el que más temor despertaba en el ejército, ¿no? Y luego, bueno, pues su prestigio de papel internacional que debe jugar España, que vamos a ver ahora algunas de las cuestiones, ¿no? Bueno, para que el rey Juan Carlos pudiese llevar a cabo todo esto, tiene unos apoyos, ¿no? Y en estos apoyos hay otro de los grandes protagonistas de la transición, que es Adolfo Suárez. A mí me gustan mucho estas 3 fotografías porque reflejan 3 momentos fantásticos de la relación entre Adolfo Suárez y el rey. No siempre fue buena, porque de hecho cuando Adolfo Suárez, bueno, es dentro de los partidos políticos, al suelo, hay una frase muy conocida del conde de Romanones que decía: al suelo que vienen los míos, ¿no? Bueno, pues a Adolfo Suárez le pasó un poco esto, los suyos le dieron la espalda y le echaron, ¿no? Pero bueno, esta primera fotografía, en la cual están más jóvenes, se ve perfectamente, es cuando toman posesión los primeros ministros del primer gobierno de Suárez en julio de 1976. Esta fotografía ya es de los años finales de los años 80, de los años 90, perdón, principios de los años 90, cuando bueno, pues, Adolfo Suárez recibe un homenaje al cual asiste el rey. Han pasado ya muchos años de aquella situación por la cual, bueno, pues Adolfo Suárez ha dejado la presidencia del gobierno. Y esta fotografía, pues es la última fotografía que se hicieron juntos, que se la hizo el hijo de Adolfo Suárez Illana, cuando ya Suárez, bueno, había perdido la cabeza, tenía un Alzheimer muy agudo y fue el rey a visitarle, ¿no? Entonces, bueno, eh, siempre ese papel que desempeñó Adolfo Suárez pues fue ideal, ¿no? ¿Y quién fue el artífice de que Adolfo Suárez pudiese ser ese comodín que utilizó el rey? Bueno, pues este personaje al que está condecorando aquí el rey Juan Carlos, que se llamaba Torcuato Fernández Miranda. Torcuato Fernández Miranda era un profesor muy hábil de Derecho Constitucional. Va a ser secretario general del movimiento de Falange con el rey, perdón, con Franco, en concreto en el gobierno de Carrero Blanco, pero es un personaje que siempre está muy vinculado al liberalismo, ¿no? Él es el artífice de toda la reforma
de la ley para la reforma política, y él es quien piensa que Adolfo Suárez es el mejor candidato para apoyar al lanzamiento del rey, ¿no? Para la difusión de la figura del rey. ¿Por qué? Primero, bueno, pues por la juventud, porque son de unas edades parecidas, pero luego porque Adolfo Suárez, perdón, ha sido director general de Radio Televisión Española, conoce muy bien el medio, conoce muy bien cómo son los momentos, los tiempos, y bueno, pues entonces en ese sentido se piensa en Adolfo Suárez. La sociedad, la clase política en general no pensaba en Suárez en esos momentos, pero pues sobre todo por su juventud, pero bueno, fue el elegido y se acertó, ¿no? con esa figura. Y durante la transición, durante estos primeros momentos, bueno, pues se va a aprobar un texto que es la Constitución de 1978, que es lo que nosotros tenemos hoy en día, ¿no? Ese texto en el cual, bueno, pues guía cualquiera de los movimientos. En esta fotografía los reyes no votan, pero sí han votado en los referéndums. Por ejemplo, en este referéndum de la Constitución, votaron también en el de la Ley para la Reforma Política en diciembre del 76, votaron, me parece que después en otros dos, uno de la OTAN y no recuerdo si en alguno eh, de la de, perdón, de la reforma de la Constitución. Bueno, pues la Constitución de 1978 lo que hace es que reconoce que España es una monarquía parlamentaria, ¿no? Esa es la figura que nosotros conocemos hoy, ¿no? Esa Constitución que sanciona el rey Juan Carlos el 27 de diciembre, tiene un papel muy activo en el proceso de transición en el régimen franquista, de transición, perdón, entre el régimen franquista y la llegada, la llegada a la democracia, ¿no? Cuando el rey toma posesión como jefe del Estado, bueno, pues es consciente de que hay que darle un texto constitucional al país, ¿no? Bien, amenazas a la democracia, no era esta la fotografía que quería poner, pero la gran amenaza a la democracia durante el reinado de Juan Carlos I fue el 23 de febrero de 1981, cuando, bajo el mando del teniente coronel Tejero, Antonio Tejero, un grupo de guardias civiles entra en el Congreso mientras se está celebrando la votación para elegir a Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del gobierno, ¿no? Y Juan Carlos I, bueno, pues va a tener en esos momentos un papel determinante. ¿Por qué? Porque se hablaba antes de esa neutralización del ejército, aquí va a ser fundamental. Ese apoyo que a través de su mensaje televisado lanza el rey Juan Carlos I a la democracia, en defensa de la democracia, será determinante para que si algún alto cargo militar tuvo la tentación esa noche del 23 al 24 de febrero de unirse a esa conspiración en la cual, bueno, se habla de una conspiración blanda en la cual estaba el general Armada, que por cierto había estado trabajando en la Casa Real, el general Milans del Bosch, que es quien saca los tanques a la calle en Valencia, y el teniente coronel Tejero, que es quien lleva a los guardias civiles, ¿no? Bueno, pues ese papel del rey Juan Carlos va a ser fundamental. Y hablaba también del papel internacional, un papel que es, bueno, pues uno de los papeles más grandes, ¿no? Que en principio esa representación institucional que tiene la monarquía parlamentaria en España, pues es fundamental, ¿no? Esta fotografía más pequeña, hablaba antes del primer viaje oficial del rey, pues tuvo lugar en julio de 1976. La primera salida es a la República Dominicana, pero cuando vuelve, en vez de venir directo a España, para en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es 1976 y es el aniversario del segundo centenario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Y el rey Juan Carlos es invitado junto al presidente francés y otros altos mandatarios al Congreso. Pero además es invitado a participar. ¿Por qué? A intervenir, a decir un discurso. ¿Por qué? Porque España había apoyado en que
en la consecución de esa independencia de Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues su discurso, la primera parte del discurso es un discurso, bueno, pues en el que habla de las vinculaciones que hay entre España y Estados Unidos, cómo se ha ido produciendo todo desde ya incluso pues, desde antes de la independencia, ¿no? Con la fundación de una serie de ciudades, San Antonio, Texas, por ejemplo, ¿no? Es una de las primeras que me viene ahora. Pero en la segunda parte de su discurso habla de lo que va a ser España desde ese momento y lo que se pretende que sea, ¿no? Y ahí es donde por primera vez el rey Juan Carlos, en 2 de julio de 1976, pronuncia la palabra democracia, ¿no? Y que España va a ser una democracia, ¿no? Bueno, este guiño a la revista Hola en 1992 es uno de los grandes momentos internacionales de España, ¿no? Con grandes acontecimientos, ¿no? Juegos Olímpicos, de aquí el rey y su hijo, y la Expo del 92, ¿no? Bueno, las cumbres iberoamericanas han sido el gran nexo de unión entre España y esos países amigos, ¿no? Y por supuesto, bueno, pues en se corresponde con la de 2012, pero aquí esta es una fotografía, bueno, pues de un momento cuando el rey le dice a Hugo Chávez, ¿por qué no te callas? ¿No? Es un poco anecdótico, pero el rey Juan Carlos siempre ha sido un personaje una figura institucional muy reconocida en esas cumbres y bueno, pues perdió los nervios en ese momento, ha quedado un poco como la anécdota, pero me parecía interesante mencionarlo, sobre todo si pensamos en la situación que se encuentra Venezuela ahora mismo, ¿no? Bueno, y en el siglo XXI tenemos un nuevo monarca, ¿no? Un nuevo monarca para el siglo XXI, que es Felipe VI. Se va a producir la abdicación del rey Juan Carlos en 2014, o sea, cumplimos 10 años y Felipe VI sube al trono, ¿no? La situación en la que se había visto el rey, bueno, pues con esas, esos momentos de esos affairs sentimentales, esas posibles acusaciones de temas de fondos de dinero, que por cierto eso todo ha quedado en la nada, bueno, pues dan lugar a que también hay que dar paso a las nuevas generaciones, ¿no? Bueno, pues se produce esa abdicación, ¿no? Y Felipe VI pues es nuestro rey actual, ¿no? Un rey que desempeña también un brillante papel. Aquí tenemos, por ejemplo, esto es una visita a Croacia, una visita internacional a Croacia, desempeña un papel fundamental desde un punto de vista de representación institucional e internacional de España, ¿no? Y luego también ha tenido su momento de amenaza a la democracia, ¿no? Esta fotografía es un momento del discurso que pronuncia Felipe VI tras el fallido y falso referéndum de Cataluña y todos los disturbios que se produjeron, ¿no? Felipe VI ayer, por ejemplo, no sé si estaréis un poco al tanto de la actualidad, imagino que sí, ya sabéis que se ha aprobado, está en trámites de aprobarse una ley que bueno, pues, va a sacar a la calle a muchos terroristas, asesinos de ETA, ¿no? Y ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues que justamente daba la casualidad de que ayer de la mano de la ONU se celebraba en Vitoria un congreso de víctimas, ¿no? La situación era muy tensa entre el ministro Marlaska y los distintos presidentes de asociaciones de víctimas del terrorismo. Yo, de hecho, esta mañana oía que alguna pensaba levantarse, pero por educación y porque estaba el rey no se fue. Y bueno, el rey, siendo consciente de esa situación, al margen de su discurso escrito que leyó, pues en un momento determinado pidió la unidad, sobre todo el estar todos juntos apoyando a las víctimas y luchando contra los terroristas, ¿no? Intentando, bueno, pues en ese sentido, la verdad es que tanto los reyes Juan Carlos y Sofía como Felipe VI y la reina Leticia, bueno, pues siempre han estado muy implicados en esa defensa de las víctimas del terrorismo, ¿no? Y eh, para terminar, pues tenemos el futuro, ¿no? El futuro es la princesa de Asturias, la princesa Leonor, que en estos momentos bueno, pues está realizando su formación militar, como todos sabemos. Primero ha estado en la Academia del Ejército de Tierra de Zaragoza y ahora se encuentra en Marín. Y le falta, bueno, pues hacer
hacer la de aviación, ¿no? La del Ejército del Aire, perdón, en Murcia. El otro día hablaban en la radio comentaban, bueno, si no es, quizás se está quedando un poco atrás con sus compañeros de edad de promoción, que bueno, pues ahora mismo están estudiando carreras, están estudiando se están formando de otra manera, ¿no? Bueno, yo creo que la idea es que siga con el mismo plan como el que hizo su padre, de bueno, pues estos 3 años de formación en el ejército y luego pienso que hará una formación pues vinculada, como hizo su padre, al derecho, ¿no? Por cierto, como anécdota comentaré que cuando el rey Felipe estuvo en la Autónoma, pues estaba estudiando en la Autónoma, ¿no? Y le veíamos prácticamente los días que iba, porque no iba a todos, le veíamos, coincidíamos, compartíamos facultad. Y por mi parte nada más, no sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión en la que queráis que profundicemos. Las chicas del cable, efectivamente, sí, sí, sí. Que es que no Bueno, veía antes. bueno, lo primero es decirle muchas gracias por estar aquí y poder dar la conferencia. Lo Gracias, segundo, gracias. lo segundo es que me han dejado a mí algunas dudas y otros van a hacer sus preguntas. Perfecto. Entonces, Mm. una de las dudas que me han dejado aquí es qué importancia tiene la ley sálica y si se aplicó en Isabel II, ¿por qué no se aplicó en la infanta Elena? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque o sea, tiene mucha importancia en el caso del siglo XIX, cuando lo que no se quiere es que Carlos, el hermano, sea el rey, ¿no? Y entonces, bueno, no tiene más hijos, Fernando VII, con lo cual tiene que ser Isabel tiene que ser la heredera, ¿no? En el caso de la infanta Elena, ¿por qué no se aplica? Pues porque en la Constitución sí que está recogido, la Constitución española sí que está recogido que el heredero es el hombre. ¿Mm? Ya no tenemos ley sálica, ya no hay pragmática sanción, eso ya no nos cuenta. Nosotros ahora estamos en la Constitución, tenemos nuestra norma básica, es la Constitución, y pone que es el hijo varón. Es una de las reformas que hay que hacer de la Constitución y que, bueno, pues en el caso actual se ha arriesgado mucho, ¿no? Porque un hijo podría haber tenido un hijo la reina Leticia, un chico, y entonces esto hubiese sido distinto. Ha sucedido, por ejemplo, en Suecia que están, la hija mayor es Victoria y el hijo segundo es un chico, no me acuerdo ahora cómo se llama, Carlos, me parece, como su padre, y inicialmente el heredero era el hijo segundo, pero bueno, fueron conscientes de que había que hacer un cambio en la constitución sueca y por eso es Victoria de Suecia la heredera. Vale. Le paso con la siguiente cuestión que se la van a realizar. Gracias. ¿Cuántas constituciones se crean en España antes de la Primera Guerra Mundial? ¿Y por qué duran tan poco? Bueno, antes de la Primera Guerra Mundial solo hay una constitución que es la de 1876. La de 1876 es una constitución que está en vigor hasta la Segunda República, hasta 1931. Y es verdad que durante la dictadura de Primo de Rivera está en suspenso, pero es la constitución que hay. O sea que en el siglo XX, hasta la Primera Guerra Mundial, solo hay una constitución. Donde hay infinidad de constituciones es en el siglo XIX. Tenemos, bueno, la primera es la Constitución de Bayona, que es un estatuto, o sea, es una carta otorgada realmente, no se puede considerar constitución y además viene dada por los franceses, o sea, realmente no es nuestra, ¿no? Y tenemos la Constitución de 1812, que es la que se conoce como la PEPA. Luego tenemos la Constitución de 1845, tenemos la Constitución de 1800, perdón, tenemos de 1837, de 1845, hay una Constitución no nata de 1868 y se quiere hacer también una Constitución en la Primera República en 1873. O sea que, bueno, pues más o menos ese es el procedimiento de constituciones. Pero piensa que desde 1845 hasta 1837, que es cuando se aprueba la constitución que se conoce como el Estatuto Real, no hay constitución. Sobre todo, esas constituciones, bueno, y luego en el 31 la constitución de la Segunda República, que no he dicho, claro. Todas estas constituciones
tienen una pauta y es que están redactadas y están pensadas por quienes quieren, por quienes gobiernan y lo que quieren es establecer sus planteamientos, ¿no? Que se haga lo que ellos dicen, por eso se redactan esas constituciones. Sin embargo, y esto no lo he dicho, pero es muy importante, uno de los grandes logros que tiene la Constitución de 1978, la que tenemos hoy en día, es que es la Constitución de la conciliación, es la Constitución del consenso. ¿Eh? Es una Constitución que es verdad que no la ha votado nadie que haya nacido después de 1957, pero tampoco ha votado nadie la Constitución de Estados Unidos de 1776, de 1776, sí, y no ha votado nadie las constituciones alemanas, pero son constituciones que están ahí vivas, flexibles porque se pueden reformar. Pero eso es lo más importante, que esa constitución es fruto del consenso, no es la imposición de ningún grupo político. Y me he enrollado un poco contestando a lo que no se me ha preguntado. Le paso a la siguiente que va a preguntar. Buenas, la revolución industrial, ¿hasta cuándo llegó a España? ¿Y cuál fue el foco inicial por donde se empezó a regar lo que es la revolución industrial? Bueno, la revolución industrial llega en el siglo XIX, no es de los primeros sitios, porque primero llega, bueno, surge en el Reino Unido y empieza, pues se pasa luego a Francia, Alemania, pues digamos un poco los países que están más avanzados. En España, ¿dónde están los focos principales de industrialización? Pues en el País Vasco, que es donde se empiezan a generar los altos hornos, toda la cuestión de metalurgia, y luego es muy importante también Cataluña, porque por todo el tema del sector textil. Ahí hay muchas fábricas de hilanderas, pues además se traen de América, se trae mucho tejido y entonces algodón, perdón, se trae mucho algodón y entonces ahí se hace mucho tejido. Luego hay cosas puntuales, por ejemplo, pues en Andalucía hay que hablar de esas minas, sobre todo las de la zona de Huelva, que son, claro, zonas que al final terminan teniendo un sector servicios potente en el entorno que están vinculados a la industria. Una pregunta que me acaban de hacer es ¿por qué España se queda fuera del Plan Marshall? Bueno, pues España se queda fuera del Plan Marshall porque España está en esos momentos fuera de la ONU. Y entonces, España no es aceptada en la ONU porque es un régimen que ha surgido de una guerra civil a la cual han apoyado los dos regímenes totalitarios que había en esos momentos, en 1936-39, que eran Italia y Alemania. Entonces, cuando llega la reestructuración del Plan Marshall, o sea, cuando llega ese proceso de recuperación de Europa, España no entra en el Plan Marshall porque sigue siendo considerada, bueno, pues como próxima a ese, vamos, que sigue siendo sigue siendo un régimen que se ha formado por eso. Es verdad que también en esos momentos están retirados los embajadores de España, los embajadores de las potencias occidentales, porque se considera que España está actuando, bueno, pues que es una dictadura y que esto no, y que deben asimilarse a las potencias. Pero es cierto que poco después de que entre en vigor el Plan Marshall, ya enseguida Estados Unidos, teniendo en cuenta la posición geoestratégica que ocupa España y en ese contexto de Guerra Fría, enseguida Estados Unidos va a empezar a prestar ayudas económicas. Y enseguida, bueno, ya desde luego en 1953, cuando ya se firma el concordato con la Santa Sede y cuando se firman los acuerdos con Estados Unidos, eso ya se completa, se alcanzan todas las ayudas. Le voy a hacer otra pregunta. ¿Cuánto afectó económica y socialmente el hecho de que España se quedara fuera del Plan Marshall? ¿Cuánto afectó? Pues bueno, afectó bastante, pero lo que he dicho del año 53 es muy importante, ¿no? Porque es ahí cuando empiezan a llegar las ayudas. O sea, España vive en una autarquía desde que se termina la Guerra Civil. Bueno, realmente desde que empieza, pero vamos, sobre todo desde que se termina la Guerra Civil en 1939 hasta que empieza la apertura hacia 1953, España vive en la miseria más absoluta. O sea, más absoluta. En España hay cartillas de racionamiento hasta el año 1952. A veces la memoria es muy floja, ¿no? Se nos olvidan muchas cosas, pero en España había cartillas de racionamiento hasta ese año, ¿no? Entonces, esto es un drama.
es un drama para un país que encima económicamente pues no puede salir adelante. ¿Hacia dónde se orienta en esos momentos la industria? Pues sobre todo hacia el INI, que era el Instituto Nacional de Industria. ¿Por qué? Pero para hacer temas vinculados a la industria militar. O sea, no tiene ningún sentido porque además España no estaba preparada para participar en ningún tipo de conflicto en esos momentos, ¿no? Y es a partir de cuando se produce la apertura, cuando España empieza a salir adelante. Y luego ya, claro, toda esa década de los 50 se va preparando el tema y a finales de los 50, cuando los falangistas dejan de estar al frente de esos ministerios que son importantes para el crecimiento y el desarrollo económico y son sustituidos por los que se llaman los tecnócratas, que son personajes muy vinculados al Opus Dei, Carrero Blanco, Laureano López Rodó, que son los que ponen en marcha el plan de estabilización y bueno, pues son los que consiguen que la economía empiece a resurgir, unido, por supuesto, a las remesas que llegan de inmigrantes que se han tenido que marchar del país. Hablamos de 6 millones de personas que se tuvieron que ir a Francia, Suiza, Bélgica, Holanda, Alemania, unido a esas remesas de migrantes que llegan a España y unido también a el turismo, por ejemplo. Y es cuando se consigue que el Producto Interior Bruto. Yo cifras de las caídas, pues ahora no las tengo en mente, de la caída tan brutal social y económica, pero España vive en la miseria. Vale, tengo aquí una última duda que ¿es cierto que Francisco Franco participó en la Guerra de África con otros militares reconocidos? ¿Y qué ocurre con el Sidi Ifni? ¿Actualmente sería español o marroquí? Bueno, Franco sí, claro, Franco es un militar africanista. Franco está desde el principio con Millán Astray en la Legión. Esto, cuando Antonio tenga su asignatura de España contemporánea y actual este año, pues ya les pondré algunos cortos de películas, pero hay películas, por ejemplo, como Jarca y A mí la Legión. Bueno, y luego Raza. Franco hace una novela con un seudónimo que firma Jaime Andrade, que se llama Raza, en la cual, bueno, pues cuenta su vida, no es una novela autobiográfica. Entonces, luego está la película Raza. Entonces se ve como él, bueno, pues lucha en África, ¿no? Sí, Franco está desde el principio. De hecho, Franco dirige a los regulares y durante la Segunda República es el máximo cargo de los regulares. Durante la Segunda República, en 1934, cuando tiene lugar la Revolución de Octubre, el gobierno manda a los regulares a sofocar todos los levantamientos que están produciéndose en Asturias, ¿no? Es verdad que Franco no llega hasta después, pero directamente es el jefe, ¿no? Pero sí, él hace su carrera en África, él hace su carrera en África. Y Sidi Ifni, pues sería marroquí, claro. Y ya la última es, ¿podríamos decir que el bipartidismo sigue instalado en nuestra nación ya que las cámaras y los votantes ven dos partidos principales, el PSOE y el PP? No, yo no creo que sea así. Yo no creo que sea así porque el bipartidismo, ya os he hablado antes, ¿no? Esto ya nos remontamos a finales del 19, cuando empiezan a surgir una serie de partidos, que es lo que se llama a veces como al margen del sistema institucional, ¿no? Pues ya hay partidos regionalistas, está la Lliga, el Partido Socialista también surge en esos momentos, el PNV de Sabino Arana. O sea, ya hay una serie de partidos que se van formando en esos momentos, ¿no? Ahora mismo no hay mayorías absolutas, con lo cual no podemos hablar de un bipartidismo. O sea, no hay un cambio de un partido y otro. El Partido Socialista ahora mismo está gobernando porque tiene el apoyo de una serie de fuerzas políticas que son, algunas están muy al extremo de su línea ideológica. Pero esto es una opinión fruto de su opinión personal, pero también fruto de la reflexión y el estudio. O sea, y yo creo que un poco de lo que se ve, ¿no? Vale, pues ya no habría más dudas y sería todo. Vuelvo a decirle que gracias por participar y esperemos que pueda participar en otros eventos y en otras conferencias y jornadas. Muy bien, pues muchísimas gracias, Antonio, otra vez a ti, porque bueno, creo que la verdad es una iniciativa muy interesante, por la cual te vuelvo a felicitar. Y nada, pues nos veremos en breve. Y creo que mañana, ¿no? Ahora no recuerdo quién está, pero mañana está también Javier Cantón, ¿no? Es de Granada, además. Es el viernes.
El viernes, vale, vale. Bueno, pues nada, seguro que también disfrutáis. Ya sé que Manu Jiménez y Miriam han estado ayer y bueno, han estado encantados y muchas preguntas, con lo cual ya sabéis que a nosotros eso nos encanta. O sea que nada, muchísimas gracias y que vayan muy bien las jornadas. Gracias. Gracias. Adiós. Ya está. No hay grabación. Ahora, no, ella colgaba antes.